Cuando usted va a construir una casa, si usted se pone a pensar cuánto necesita para hacerla, jamás la haría. Porque va a decir, no tengo el dinero, o no tengo los materiales, o no tengo los recursos. Cuando Dios le dice al hombre, yo te llamo hoy para que alcances mi gloria, para que estés un día en el cielo, la persona empieza a pensar y a decir, hombre, tengo que ser así, y así, y así, y tengo que dejar esto, y esto, y esto. Y empezamos a ver lo que necesitamos como humanos, y pues es muchísimo. Pero cuando entiendes que Dios te llamó para alcanzar lo inalcanzable, pero que Él te ha provisto de todo lo necesario, entonces descansas en Cristo Jesús. Amén. Descansas en Dios. El versículo 5 de la primera carta de Pedro, dice el versículo 4, desde el 3 voy a leer para que podamos ver lo que Pedro está hablando. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Amén. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea que Dios lo llama a usted para alcanzar una esperanza viva, pero luego te dice que eso lo logras por la resurrección de Cristo. Así que descansa. No tienes que hacer nada para alcanzar esa esperanza. Cristo lo hizo. 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quién? Para vosotros. Ahora te habla de una herencia que tú puedes ganar. Imagínese usted que muere el hombre más rico del mundo. Si usted quisiera heredar con tomar de esa herencia, usted tenía que comprobar que es hijo de ese hombre. Y si usted no lo es, pues sería casi imposible demostrar que usted es hijo de ese hombre. Bueno, Dios tenía una herencia gloriosa, la quería compartir con todos. Sus hijos solo eran el pueblo de Israel, era su pueblo, lo que Él escogió. Eran su linaje, el linaje que Dios sacó desde Génesis, Dios fue sacando a Israel. Tú y yo no alcanzábamos herencia con Dios, no teníamos esa oportunidad. Entonces Dios, que quiere heredar a todos en el mundo, decide hacer algo. Él decide compartir la sangre de su Hijo Jesucristo con todas las personas. Entonces, aunque tú no eras de ese linaje, ni tenías de esa sangre, por la fe, Él te ha hecho partícipe de su naturaleza divina. Imagínate nada más. O sea que tú vas y dices, hey, momento, licenciado, yo también vengo a recoger mi herencia. A ver, compruebe que usted es hijo de Dios. Y usted quizás con miedo pone su bracito, le sacan sangre y en el estudio sale que usted tiene sangre de Jesús. Imagínese lo que hace Dios. Entonces Dios te permite que puedas heredar para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Dios la reservó para ti y entonces Dios hace que en tu ser esté la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. Dice la Biblia que por su sangre tenemos entrada. Hey, ¿por qué vas a entrar? Porque tengo la sangre de Cristo. ¿Por qué vas a entrar? Porque su sangre me limpió. Y hoy corre en mi ser una naturaleza que es divina. Amén. Pero en el versículo 5 dice que sois guardados, dice, reservada en los cielos para ustedes, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar. Y aquí cuando dice alcanzar, dice para alcanzar la salvación. Ahora acá se va al tema más difícil de todo, que es la salvación de nuestra alma. ¿Cómo poder ser salvos cuando tenemos todas las cosas en contra? Tenemos una naturaleza pecaminosa, nuestro ser por naturaleza es inclinado a hacer lo malo. Tenemos muchos pecados que cometimos en el tiempo pasado. ¿Cómo alcanzar la salvación? Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y la palabra alcanzar nos dice que es algo, cuando tú tienes que alcanzar algo es porque no está a tu altura, está más elevado que tú. Alcanzar algo implica estirarse o subirse en algo para lograr alcanzarlo.
Cuando hablamos de alcanzar, nos dice que hay limitaciones en nosotros para llegar allí, pero Dios tiene misericordia y nos va a dar la forma de alcanzarlo. Dice, para ser manifestada en el tiempo postrero. Y dice el 6, en lo cual vosotros os alegráis. Ustedes se alegran porque van a ser salvos. Aun que ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Oh, lo que estábamos cantando ahorita. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué son esas aflicciones? Para preparar nuestra vida. ¿Para qué son esas aflicciones? Para cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer. Tú antes pensabas que tú podías. Cuando vienes a Cristo, lo primero que tienes que entender es que tú aquí no puedes. Aquí solo puedes con Cristo a tu lado, con Cristo en tu corazón. Entonces, la frase alcanzar, y yo pensaba en esto, yo decía, hemos sido llamados a alcanzar cosas inalcanzables. La salvación, una herencia en el cielo, entrar a un lugar santo, eterno, perfecto, siendo nosotros mortales y no perfectos. Y quiero que veamos brevemente en Génesis algo que Dios le mostró a Jacob. Aleluya. Vamos a ver en Génesis 28, versículo 10. Génesis 28, 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso, dice, de aquel paraje, y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Esta escena nos menciona cuando Jacob sale huyendo de su casa, de su familia. Va sin nada. No lleva siervos, no lleva dinero, no lleva nada. Incluso para dormir pone una roca como cabecera. Esto nos demuestra el vacío, la soledad, la incapacidad de Jacob. No tiene nada, va huyendo. Él va huyendo de su hermano Esaú, porque recuerden que él robó la primogenitura a Esaú. Y dice el versículo 12, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba ¿en dónde? En lo alto de la escalera. Jehová no estaba acá en la tierra, en el piso. Dios estaba ¿dónde? En la punta de la escalera. Le estaba diciendo Dios a Jacob, mira Jacob, donde tú estás y mira donde estoy yo. ¿Qué diferencia? Así se sentía Jacob de lejos de Dios. Su vida, su pecado, porque de hecho la palabra Jacob, su nombre, antes de que le cambiaran su nombre por Israel, significaba usurpador. Su vida de malas obras, de malas acciones, lo tenía así. ¿Y sabes qué? Dice, y aquí dice, Jehová estaba en lo alto de ella. Pone una escalera que toca la tierra, él está en la punta de arriba en el extremo, y le dice Dios a Jacob, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Óigame, vengo sin nada, no tengo nada en mis manos. Soy un hombre pobre, sin capacidades, sin un ejército. Y Dios le dice a Jacob, Jacob, yo quiero que tú alcances lo inalcanzable. Yo quiero que tú alcances hasta el occidente, hasta el oriente, todo, que tú poseas esta tierra. Hermano, ¿cree usted que eso era fácil para Jacob? Eso era difícil. ¿Cómo lograr esa meta? ¿Cómo alcanzar esto? Dice, será tu descendencia como el polvo
Te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Qué difícil ese llamado, porque lo primero que puede decir Jacob es: Señor, ¿cómo voy a alcanzar tanto? Mira cuántas limitaciones tengo, estoy limitado. Para empezar, no tengo una familia y me dice que mi familia será como la arena del mar y me dice que voy a poseer el occidente. Es algo difícil. Es como cuando la Biblia te dice a ti: mira, busca a Dios y debes hacer esto y debes hacer aquello otro, y empiezas a decir: ¿cómo yo le voy a hacer? Empezamos a sentir imposibles las cosas que Dios nos pide. Pero miren dónde está la clave, el secreto de la fe de Jacob está aquí. Verso 15. Aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces, momento. ¿Quién era el responsable de alcanzar todas aquellas cosas? ¿Jacob o Dios? Dios le da el llamado, pero luego Dios le dice que lo va a hacer él. ¿Escuchó eso? Porque no te dejaré hasta que haya hecho. ¿Quién lo iba a hacer? Dios. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. O sea, momento, Jacob, no te desesperes, no te apures. Tú no tienes que conquistar Occidente ni Oriente. Lo va a hacer Dios a través de ti. Así que hay un secreto para alcanzar lo inalcanzable, y es la escalera de Dios. Cuando la escalera de Dios toca la tierra y se comunica con Jacob, Dios está diciendo en su misericordia: lo que parece inalcanzable para ti, yo lo he hecho posible gracias a mi misericordia y mi amor. Su escalera se extiende y te une. Tu vida de fracaso, tu vida de pecado, tu vida de destrucción, tu vida de temores, Dios la une con su gracia y su poder y hace posible lo que Él te dice que hará en tu vida. Entonces dice: despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. O sea, para empezar, él no tenía un conocimiento pleno de la presencia de Dios. Ignoraba que Dios estaba allí. Como nos puede pasar muchas veces a nosotros. ¿Será que Dios está conmigo? Ay, pero ¿será que Dios de verdad está conmigo? Pero yo no siento su presencia, como dicen los hermanos que se siente. Yo llego al culto y no siento nada. A veces sentir a Dios es cuestión de fe. No precisas algo físico que te acontezca, es fe. Es creer que Dios está contigo. ¿En qué baso mi fe? En su palabra. No lo baso en acontecimientos, no lo baso en sucesos, lo baso en su palabra. Él prometió que estaría conmigo. Porque si unimos lo que Dios le dice a Jacob con lo que Dios le dice a la iglesia en Mateo 28, le dice: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que si tú crees en Jesús, crees que es el Hijo de Dios, que murió por ti en la cruz para salvarte, y tú le has entregado tu vida a Él, te has arrepentido de todos los pecados que cometiste y estás en un proceso de regeneración en tu vida, de transformación en tu vida, sabe algo: Dios está contigo. Y lo que Él te llamó a hacer, si Él te llamó a una vida nueva, una vida diferente, a escribir una nueva historia de tu vida, no tengas temor. Simplemente descansa en que Dios hará lo que ha dicho. La escalera entonces representa la misericordia de Dios. ¿Qué es la escalera? Es la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque tú no puedes. Dios en su misericordia te da el acceso, te da la ayuda. ¿Qué es la escalera? Es el amor de Dios. Porque nadie pensaba en Jacob, pero Dios se le apareció a Jacob allá en su soledad, allá en su mundo, en su problema, y le habló. Como un día Dios también llegó a tu vida y cuando tú estabas solo y quizás no era una piedra tu almohada, era una almohada de verdad muy bonita y muy suave, pero tenías problemas que angustiaban tu vida, tenías cargas, y aunque tu cama era cómoda, no había felicidad para dormir. Llegó Jesús y te habló, porque Dios sí se acuerda de ti, porque Él es un Dios de amor. Su escalera es amor. Pero vemos que todo esto acarrea un problema. Esaú lo busca para matarlo, Jacob tiene que huir, va errante, huyendo.
y se encuentra con la misericordia de Dios, la escalera de Dios, la misericordia. Tú y yo un día nos encontramos con la misericordia de Dios, cuando incluso rehusábamos creer que Dios existía, cuando incluso no creíamos en Él ni temíamos su palabra, cuando no nos acordábamos de Dios. En su misericordia llegó a tu vida cuando tú decías: no puedo continuar. ¿Cómo será? Estoy seguro que Jacob esa noche se acostó pensando: ¿cómo irá a ser mi vida? ¿Cómo será mi futuro? ¿Estaré errante? ¿No tendré una familia cercana que me apoye, que me ayude? ¿No tengo dinero? Quizás pensó y dijo: bueno, lo único que puedo hacer es convertirme en esclavo para que me den comida y yo trabaje en una casa. El futuro en la mente de Jacob era incierto. Era un futuro de fracaso, de dolor, de tristeza. Pero Dios no estaba viendo así el futuro de Jacob. Como Dios jamás verá así tu futuro. Dios jamás verá tu futuro como un futuro de fracaso y tristeza y angustia. Dios tiene para ti un futuro muy bueno si tú haces de Él tu lugar mejor para habitar y vivir. Jacob dice: yo estoy aquí y yo no sabía que aquí moraba Dios. Y yo no, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. Versículo 17. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Imagínese lo que dice Jacob. Cuando dice terrible, no se refiere a que era feo, se refiere a que era un lugar sagrado, santo, perfecto. Está hablando en el sentido de la magnitud de la gloria de Dios y la pequeñez y debilidad de un hombre. Y dice: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué quiere decir? Que donde tú estés, tú tienes que convertir ese lugar en casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios porque Dios mora contigo, y puerta del cielo porque tú puedes entrar al cielo. Donde tú estés, tú puedes hacer así de ese lugar donde estás parado. Y se levantó Jacob de mañana. Eso lo dijo cuando se despertó del sueño. Cuando se despierta del sueño dijo todo eso, ¿no? Pero ya por fin vuelve a dormirse y ya se levanta por la mañana y toma la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel. La palabra Betel quiere decir casa de Dios. Pero cuando Jacob hace esa oración y consagra aquella piedra y la pone por señal levantada, era como marcar un lugar. Si algún día paso por aquí, esto me recordará que aquí fue donde yo estuve. Porque no había mapas, no había ciudades marcadas o formas de saber lugares, no. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, e hizo Jacob voto. O sea, Dios le dice un llamado y Dios le dice que Él lo va a hacer, pero Jacob hace un voto. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. Esas eran sus preocupaciones. ¿Se da cuenta? ¿Cómo conocer cuál era la preocupación de Jacob? Lo que él expresa en su oración. Si me guardare en este viaje. Oh, qué difícil era viajar en aquellos tiempos. No piense usted que no había corrupción o que no había asaltantes o que no había ladrones. Había de todo. Pero aparte de eso, los peligros naturales, fieras del campo, serpientes. No había hospitales ni antídotos. Él dice: si me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer, vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, que ese era el mayor problema. ¿Cómo volver a la casa de tu padre y que haya paz cuando tú mismo cometiste un error y trajo guerra contra ti? Él pide esto: y me diere volviere en paz a la casa de mi padre, dice el versículo 21, Jehová será mi Dios. Ahora, Él no está diciendo: cuando esto suceda y yo lo compruebe, entonces Dios va a ser mi Dios. Él dice: desde ahora, Dios es mi Dios. Pero Él está diciendo: si todas estas cosas pasan, entonces yo nunca cambiaré a mi Dios. Pero Él está haciendo un pacto con Dios. Él está diciendo: Señor, si volviera en paz a casa de mi padre, y Jehová será mi Dios. Esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios
y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Mire qué promesa hace este hombre. Él hace un pacto con Dios. Él hace una promesa en cuanto él dice, yo voy a buscar a Dios, yo voy a confiar en Él. Y si yo un día experimento todo esto que Dios me dijo, sucede, Dios será mi Dios para siempre. Dios será mi Dios. Ahora, vayámonos tantito al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer un poquito, versículo 45, para entender lo que está pasando y darnos cuenta la promesa que hay en el libro de Génesis, cómo se cumple en el Nuevo Testamento. Amén. Juan 1, versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Si no lo crees, bueno, ven y pruébalo, ven y experiméntalo. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. O sea, Jesús, para impresionar a Natanael, que no creía en Jesús como el Mesías, Jesús tiene que usar o mostrar sus dones para probar que Él es el ungido de Dios, profetizando, o más bien dicho, con una palabra de ciencia. Eso se llama don de ciencia. Decir algo que tú humanamente no sabes. Le dice Jesús a Natanael, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Los judíos acostumbraban a cierta hora del día orar debajo de un árbol, hacen sus oraciones, sus protocolos religiosos. Así que Jesús lo vio orando y le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, rabí. Al decir rabí, lo está reconociendo como un maestro, como un enviado de Dios. Y le dice, rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? O sea, ¿fue necesario sorprenderte para que creyeras? Bienaventurados los que no necesitan ser sorprendidos para creer. Amén. ¿Cuántos así hay aquí? ¿Cuántos creen sin necesidad de ver nada de otro mundo? Creo que Dios es real, creo en el Señor. Amén. Pero a veces Dios tiene que usar cosas sobrenaturales, impresionar para marcar el corazón de los hijos, porque si no, a veces no creemos totalmente. Dios usa algo tremendo. Natanael cree y Jesús le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Seguimos en el versículo 50. Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante, ¿qué dice? Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden, ¿sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. ¿Se acuerda qué decía Génesis? Génesis decía que Jacob vio una escalera que tocaba el cielo y tocaba la tierra con su otro extremo, y que Dios estaba en lo alto de la escalera hablando con el hombre caído, el hombre alejado, el hombre apartado. Y dice que sobre esa escalera subían y bajaban ángeles. Así lo dice Génesis 28. Pero Cristo revela en Juan que Él es la escalera de Génesis 28. Lo que quiere decir que todo lo que para ti parece inalcanzable, que Dios te llamó a alcanzar, el medio para alcanzarlo es Cristo. Cristo trajo la misericordia de Dios. Cristo trajo el amor de Dios. Cristo trajo el favor de Dios. Cristo trajo la gracia, el perdón, y Cristo trajo la salvación. Por lo tanto, cuando a ti alguien te diga, ¿cómo tú vas a poder agradar a Dios? ¿Cómo tú vas a poder llegar al cielo? ¿Quién te dijo a ti que tú puedes ir al cielo? Si tú eres pecador, tú eres pecadora, tú eres mala, yo te conozco. Tú dile, ¿sabes una cosa? No lo voy a alcanzar yo. Dios me dio el medio para alcanzarlo.
Yo soy demasiado pequeño para tocar algo tan elevado, tan alto. Pero hay una escalera perfecta que tiene la estatura exacta y perfecta que Dios en su amor y misericordia extendió para mí. ¿Y sabes qué? Yo quiero subir por ella. Yo quiero ir a ese lugar. Yo quiero alcanzar lo que Dios me llamó a alcanzar. Lo inalcanzable. Yo quiero llegar a ese lugar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el diablo te diga, tú no puedes ser santo, tú dile, yo puedo alcanzar la santidad por la escalera que Dios me dio. Yo puedo alcanzar la santidad por la sangre del Cordero que me limpia de todo pecado. Y mi vida queda santa, limpia. No soy santo porque sea perfecto, soy santo porque su sangre me limpia de todo pecado. Gloria al Señor.